Muy buenas tardes a todos. Primero agradecer a los organizadores por este espacio. Bien, el trabajo que yo voy a presentar va a ser un poco más pragmático, en vista de que voy a tener que hacer un poco de caracterización de lo que es el norte fronterizo, específicamente Arica, ya que tiende a ser una ciudad un poco fantasmal, en la medida que si no se ha habitado o no se le conoce, muchas veces se tiende a pensar todavía que es una ciudad más peruana que chilena, o en su defecto que es una especie de homúnculo de Iquique, por tanto tiende a excluirse muchas veces del mapeo. Y bueno, voy a partir leyendo primero un poema de un autor ariqueño, Rolando Martínez, como especie de epígrafe, ¿cierto?, a la exposición. Esto se llama Che Carlitos y dice: Juyumaya japonés, dice, y se defiende su apellido como si lacrara una estirpe. Mentira, Juyumaya es aymara o aymara. No le pega bien al baile ni a los bailes. Una jaiba tiesa que se ampara en el desamor. Nino Bravo y la Universidad de Chile surten más gracia que la banda de bronce donde tocan sus yernos, por ejemplo, y donde todas sus hijas son insignes bailarinas de ojos truncados. Prefiere seguir su carrera de cholo atípico, el más necio de la Cabo Aroca, aunque borracho muchas veces, bajo unos escuetos fuselajes, se han oído sus botas salpicar un sonajeo y un relámpago, desde el patio trasero hasta el zaguán donde le grita a sus demonios: Juyumaya es japonés. Bueno, voy a puntualizar algunos aspectos con respecto a la frontera de Chile, Arica, que en todo caso pueden ser extensivos al resto de lo que se comprende, ¿cierto?, como norte del país, que va desde la quinta región hasta la cuarta, incluido algunos pueblos intermedios, y que de cualquier modo estoy seguro que compañeros en el público, que son conocedores también de la realidad del norte en general, pueden luego complementar o discutir o detallar, ¿cierto?, con sus intervenciones en la etapa de preguntas. Hay que decir que el norte y su frontera constituyen una región relativamente joven, ¿cierto?, del 2007 nada más, de tardía anexión a Chile, y esto da cuenta de factores geopolíticos que explican la extrema distancia que nos separa del centro del país y la precaria gobernabilidad, sumado a la falta de políticas culturales claras y continuas. Respecto al aislamiento natural, hay que mencionar también que la ciudad más cercana de Chile, viajando por tierra, es Iquique, que está a 6 horas, casi la misma distancia que Arica tiene con Arequipa y un poco menos que la que la separa de La Paz. Tacna, la ciudad frontera hermana de Arica, está solo a media hora de viaje por carretera, con un incómodo control aduanero de 1 hora aproximadamente. Las distancias que median entre las ciudades del norte son insalvables. Es notoria además la falta de infraestructura cultural. Me refiero a centros culturales, librerías, ferias del libro profesionalmente constituidas, medios de prensa especializados o siquiera algún pequeño reducto dedicado al arte y la literatura en los medios locales. Asimismo, hay una ausencia de plantas académicas que promuevan la investigación y extensión. Por tanto, hay una desvinculación muy grande entre la realidad cultural presente y en desarrollo frente a los programas de estudio. Los más conocidos mecanismos de legitimación, y hago hincapié en esos mecanismos de legitimación, que son los que tiene el centro, son escasos en este contexto, por no decir nulos. El norte, particularmente Arica y Iquique, son ciudades también con una larga tradición de sujetos migrantes, comunidades híbridas y transculturales, afectadas duramente por discursos de homogenización y de imposición de una identidad basada en el folclore y las gestas históricas recientes, la Guerra del Pacífico y el combate naval de Iquique, por ejemplo. Ahora, ¿cómo afecta esta constante de migraciones a la escena literaria? Voy a dar 2 ejemplos que pueden sonar autorreferentes, pero quien les habla es una persona nacida en Lima, de madre peruana y padre santiaguino, radicado en Arica, ¿cierto?, por circunstancias familiares, y uno de los principales promotores de la literatura actual de la frontera, o sea, un peruano chileno que a través de su editorial Sinosargo está levantando la industria editorial en una ciudad chilena anexada, ¿cierto?, al país producto de una guerra con Perú. O sea, por decirlo menos, es paradójico. Otro ejemplo es el de Juan Malebrán, es otro caso paradigmático, es un poeta de alto hospicio, que es una figura destacada en Bolivia, radicado en Cochabamba desde hace más de 5 años, y que es un dedicado promotor de las relaciones que se han establecido en los últimos 10 años entre Bolivia y el norte de Chile. El trabajo cartonero entre Yerba Mala y la colección Made in Chile, Canita Cartonera en la cárcel de Alto Hospicio y su apoyo a la organización de Santiago en Paz, realizada por otro poeta chileno, Carlos Cardani, están largamente documentados, ¿cierto?, dentro de la escena nacional poética. La historia del norte está llena de estos casos de doble nacionalidad o sujetos trasplantados e infiltrados en las comunidades por las cuales trabajan. El caso de Tebaida,
¿cierto? Y cito del libro de Soledad Bianchi, ¿cierto? Memoria, o sea, de las revistas, ¿cierto? Donde habla de Eurúspice, de Tebaida. Dice: Alicia Galás propuso el nombre de Tebaida, queriendo significar con ello, a la manera de la antigua Tebas, una fortaleza en el desierto, una fortaleza de amistad a través de la poesía en un desierto santiaguino estéril de posibilidades de comunicación para los inéditos y los ya publicados pero desconocidos. La idea no pudo concretarse en Santiago, pues Alicia Galás aceptó enseñar en la Universidad de Chile, Antofagasta, donde poco después partió Welden, y solo permaneció en la capital Morales, el tipógrafo huraño. Luego de eso se trasladaron a la ciudad de Arica, ¿cierto?, en la ex Universidad de Chile, actualmente Universidad de Tarapacá. Nana Gutiérrez también es otro ejemplo, ¿cierto?, una poeta que también, digamos, producto de esto, el plebiscito, la separación Tacna-Arica, ve difuminada, ¿cierto?, su nacionalidad. Bueno, estos caudillismos, aunque son desagradables y autorreferentes, es una situación que procuramos evitar, o que a través del trabajo editorial o de infraestructuras que pueden ir más allá de los personalismos, se intenta modificar en una instancia más madura de gestación de estos proyectos. Sin embargo, en un principio son necesarios para movilizar a distintos actores culturales apáticos o mal acostumbrados por prácticas como las que mencionaron, ¿cierto?, recién en sus exposiciones Óscar Barrientos y Mario Verdugo. Bueno, esta es una somera caracterización del norte extremo. Antofagasta, por su parte, claramente muestra una mayor infraestructura y oferta cultural. Actualmente realizan la FILSIC, que es una feria del libro, ¿cierto?, internacional, ya van en la 4ª versión, pero que está ligada a la industria del ferrocarril. Además, poseen un centro cultural Balmaceda, que está creado por Minera Escondida. Mantienen la columna de Sabela, la linterna de papel, en el Mercurio de Antofagasta, o sea, mecanismos de legitimación ligados a grandes empresas y conglomerados, como salta a la vista. Sin embargo, a la fecha no se han encontrado actores que puedan superar la sombra de los discursos oficialistas marcados por la figura de Andrés Sabela y actualmente Rivera Letelier, lo cual nos lleva a otro punto importante: la estigmatización del norte al alero de un imaginario canónico que responde a ideales marcados por la homogenización, la gesta de la minería, los tipos humanos naturalistas, la nostalgia del esplendor de comunidades endurecidas por el rigor del trabajo minero, los conflictos bélicos, Arturo Prat, el paisaje y su embrujo. El problema, quiero recalcar, no es Sabela y su obra, tampoco lo es Letelier. El problema es la manipulación de estas figuras, su instrumentalización, el direccionamiento de las lecturas, el reduccionismo, los clones, las fundaciones y la invisibilización de otras posibles lecturas menos patrimoniales, más críticas y muchas veces para nada políticamente correctas. En este sentido, me permito citar un fragmento del siguiente libro, Los hijos suicidas de Gabriela Mistral, ¿cierto?, publicado acá en Valparaíso por Ediciones Inubicalistas. En el prólogo de Leonidas Lam, cuando se hace mención a Gabriela Mistral, dice lo siguiente: tanto su figura canonizada como Santa Madre, Maestra, así como las nuevas y polémicas posturas relacionadas con su vida sexual, debieran servirnos no tanto para configurar una imagen acertada de esta poeta, como para observar la forma en la que se trabajan ciertas imágenes oficiales dentro de nuestro país, revelando así procesos culturales que vivimos como sociedad y la forma en la que conservamos o enfrentamos a nuestros íconos. Desde los cientos de establecimientos educacionales que llevan su nombre, pasando por su rostro en los billetes de 5.000 pesos, la marca de bebidas alcohólicas, cuadernos y útiles escolares que se cuelgan de su prestigio para lucrar, hasta llegar a sus poemas infantiles antologados en casi todos los libros de instrucción primaria, o los infaltables centros culturales y clubes literarios provincianos que llevan su nombre. La figura de Gabriela Mistral se convierte en paradigma al momento de analizar el destino de la imagen del intelectual exitoso chileno. Bueno, eso es lo que pasa con Rivera Letelier y con Sabela, y muchas veces no es culpa de ellos. Quizás sí, pero en el fondo es un poco el legado, ¿cierto?, oficialista de crear un canon a través de estas figuras. Bueno, reitero, el problema no es Sabela y su obra y tampoco lo es Rivera Letelier, es más bien la invisibilización del aporte de otros autores como Mahfoud Massis, Romeo Murga, María Monbel, Nana Gutiérrez, Oliver Welden, Guillermo Deisler, Alicia Galás, Mario Mamonde, entre otros. Bueno, después de este diagnóstico somero, el cual se puede profundizar y enriquecer con matices relativos a cada zona, con hitos y puntos de fuga, podemos entender mejor el grado de conciencia que tienen los actores actuales en el norte chileno, el análisis y autocrítica que podemos hacer de nuestra propia realidad y las líneas de acción que hemos procurado tomar, abandonando el llanto provinciano y aplicando lógicas distintas, soluciones y propuestas basadas en la distribución natural del territorio, diálogos estéticos y productivos interfronterizos con Perú y Bolivia, que superan, obviamente, la falta de preocupación y el profesionalismo de instituciones estatales y privadas. También la resignificación o resemantización de discursos o prácticas, las principales ligadas al espacio, al tiempo y al flujo e intercambio de bienes,
Para nosotros, la idea de hibridez, mestizaje, tráfico y contrabando cultural, vistos peyorativamente por la oficialidad, son pensados por nosotros como actos de resistencia. Resultan puntos interesantes para dar cuenta de principios rectores como la autogestión, la asociatividad, el desarrollo de corredores del libro, el intervenir los núcleos de acción desde el punto en que uno se encuentra situado, el juego de la memoria sin nostalgia y romanticismo, y también el descreimiento y el hazlo tú mismo. Bueno, los motivos y formas en la poesía del norte han cambiado y han asumido nuevas actitudes que distan mucho del canon contemplativo del paisaje. Desde la frontera ariqueña al desierto de Atacama, pasando por Alto Hospicio y Antofagasta, encontramos voces abiertas a la experimentación,